Muy buenas noches con todos ustedes. La Asociación de Graduados y de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación les da la bienvenida. La mesa de honor está presidida por el doctor Johan Leuridan Huy, decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología de la Universidad San Martín de Porres. Vamos a dar las palabras a la presidenta de la asociación, profesora Zoila Guzmán. Adelante. En primer lugar, quiero agradecer a Dios por esta oportunidad que nos da de seguir reuniéndonos con los egresados y con las personas que nos están siguiendo a pesar de no ser egresados, pero que les gusta todas las actividades que se gestionan dentro de la asociación. Para mí es un orgullo presentar al señor decano, a quien conocí como estudiante y doy fe de su capacidad de gestión, como pueden hacer muchos egresados de acá que tienen los mismos años o más años que yo. Y que definitivamente hemos visto su capacidad de gestión, su don de entrega, cómo nos ha llevado a nosotros a luchar y a soñar que vamos a ser grandes profesionales y que hoy día ocupamos un campo laboral grande aquí en el Perú. Tenemos aquí, por ejemplo, a José Santillán, ¿no? A Juan Pablo Robles. También tenemos al expresidente de la asociación, Jaime Pedreros, a Karen Cortés y a todos aquellos que hemos sido formados en esta casa. Disculpen que no los pueda nombrar a todos, pero sabemos que todos nuestros egresados son exitosos. Agradecer infinitamente al señor decano, porque sí, es cierto, como lo dijo la sesión pasada, la conferencia anterior, somos sus engreídos. Y por eso estamos aquí, prestos a escuchar una conferencia magistral. Hemos descubierto no solamente a un gran gestionario administrativo y ejecutivo, sino también a un filósofo del siglo XXI, que es el padre Leuridan. Me quedan cortas las palabras para poder expresarle nuestro agradecimiento, para hacerle una presentación. Definitivamente, pues, la universidad ha crecido gracias a su gestión. Hoy día vemos la capacidad no solamente de infraestructura que tiene la universidad, sino también la capacidad que tienen sus egresados. Un fuerte aplauso para nuestro señor decano. En la conferencia anterior señalamos la gran preocupación que existe desde hace unos 20, 30 años por la crisis, lo que se llama la crisis de los valores a nivel mundial. No es difícil comprobarlo porque lo vemos en la vida diaria, de las cosas más pequeñas hasta las cosas más graves y cada vez peor. El fenómeno de los sicarios, la corrupción de siempre, a muy alto nivel, lo que hemos visto últimamente, Odebrecht y Petrobras, más alto nivel en una potencia como Brasil. Los asaltos diarios en Lima, las estadísticas dicen ya son 80% de los limeños que han sido asaltados en la calle. Entonces no hay ninguna duda que hay una crisis. Entonces la vez anterior hicimos un pequeño recorrido histórico que voy a retomar rápidamente. El primero que plantea la pregunta por la ética es Aristóteles. Él hace la pregunta ¿cómo uno puede volverse virtuoso? La gran diferencia con Platón y Sócrates, que consideraban la vida que tiene un desarrollo normal, espontáneo, donde no se hace ninguna pregunta respecto de la ética, a pesar de que también ya señalaban la existencia de las virtudes. Aristóteles dice que el hombre busca su felicidad es el bien. ¿Y qué es el bien? Desarrollarse, lograr a realizarse. Y el hombre está totalmente orientado hacia este bien, hacia su realización de él y también de la sociedad. Bueno, en Aristóteles hay una relación permanente entre la política y el individuo. No puede haber una buena sociedad sin un buen individuo y no puede haber un buen individuo sin una buena sociedad. Hay una relación entre el individuo, la familia y los líderes de la sociedad. Esas son las condiciones que intervienen en la definición, el desarrollo de la ética.
Y Aristóteles menciona ya las grandes virtudes que tradicionalmente van a ser, bueno, muchas virtudes, pero hay 4 grandes: la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. La prudencia, la virtud intelectual. Él dice: la moral no es posible sin la prudencia, sin el conocimiento. Es decir, con el conocimiento se puede distinguir entre el bien y el mal, y la prudencia es el conocimiento práctico que en una situación concreta de la vida de cada uno debe evaluar la situación en la cual está y decidir en base de su conocimiento práctico lo que va a hacer. Es decir, la libertad, la voluntad, que no han sido muy desarrollados para Aristóteles, pero están en su pensamiento. Él habla que el hombre puede distinguir entre el bien y el mal, y las pasiones, los afectos, los sentimientos. Es decir, el hombre por medio de la razón conoce la diferencia entre el bien y el mal, puede definir el bien. Por medio de la voluntad, que se va a desarrollar mucho más en filosofías posteriores, el hombre decide hacer el bien. Y los motores principales son las emociones, las pasiones, los sentimientos, porque el hombre también es cuerpo, y el hombre también tiene una dimensión corporal, y es el amor de los sentidos. Hay un amor espiritual de la voluntad, es el hombre que quiere hacer el bien, una decisión de hacer el bien, y el amor sensitivo, toda la vida pasional, sensitiva del hombre que lo lleva a hacer el bien, para que el hombre logre su realización. Posteriormente, con el cristianismo aparecer el valor del amor. Es el cristianismo que ha traído este valor, que también es un valor moral dentro de la ética. Y Tomás de Aquino en la Edad Media va a relacionar en cierto sentido la moral con la ética. Posteriormente tenemos, vamos rápido, la modernidad. Ya señalamos a John Locke, el inglés, que dice: el hombre es libre. No es posible que un solo hombre, el rey, decide todo. No es posible que un solo hombre sabe todo y decide todo. Todos nosotros tenemos la razón, todos nosotros sabemos pensar, también todos nosotros sabemos organizarnos. Entonces la Revolución de París se va a desarrollar e instalar un nuevo sistema económico, social, político, la democracia. En diferencia con los siglos anteriores de Edad Media, sistema monárquico, pero Aristóteles vivió en el sistema democrático. Para la democracia se origina en Grecia, en la época de los antiguos grandes filósofos. Entonces, el gran tema de la modernidad es la libertad frente a la imposición del rey o del papa, y la igualdad, que es consecuencia. Todos somos iguales. Si todas las personas somos iguales, no hay alguien que es más que el otro. Y el hombre va a organizar entonces su vida en base a la razón. Y la razón, para defender al hombre, va a elaborar las leyes que van a dirigir la sociedad, elaborada por los representantes del pueblo. Las leyes protegen la libertad. Si todos los habitantes del país cumplen con las leyes, vivimos tranquilos. No habrá asalto, no habrá robo, no habrá mentira, todo caminaría bien, porque existe respeto a la ley. Ese es el liberalismo antiguo, el respeto a la ley. Posteriormente, la modernidad
va a ser más desarrollado el tema de la igualdad por el marxismo, que va a desembocar en toda la experiencia de la Unión Soviética, en el comunismo, pero ya no de punto de valores, pero como explicamos la vez anterior, por una visión materialista de Marx de que el desarrollo de las sociedades por el desarrollo de los medios de producción. Es una visión materialista del hombre, de la historia y de la sociedad y del futuro. Necesariamente habrá cambio en la sociedad y también en el hombre en la medida que los medios de producción se van desarrollando. Desde el medio más simple de una piedra que se usa para golpear algo, hasta la tecnología súper sofisticada que tenemos hoy en día, con las redes nacionales, el cómputo, toda la física nuclear, viajes espaciales, etc. Así, hay un enorme desarrollo. Entonces yo les señalé también que Marx, Freud y Nietzsche son los tres que cuestionan la modernidad de la razón, porque dicen, los modernos decían que iban a desarrollar la sociedad, lograr la felicidad del hombre, y no la han logrado. Siguen los problemas de siempre, guerras hay más que nunca, entonces la razón no logró nada. Sí hay un gran desarrollo científico y después, posteriormente, el siglo XIX tecnológico, pero siguen todos los problemas. Entonces, Nietzsche va a decir, fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, la razón no puede resolver los problemas. Y si la razón no puede resolver los problemas, no existen normas. Porque las normas son formuladas por la razón, no por los sentimientos, no por la voluntad, sino por la razón. Entonces, llegamos a lo que él llama el superhombre, es decir, el hombre que busca la voluntad del poder, es decir, la voluntad de su propio desarrollo, y si es necesario, en desmedro de los demás. Cada hombre busca su propio interés independientemente de los demás. Entonces llegamos al siglo XX, como ya habíamos señalado, que es el siglo del escepticismo. Si no podemos establecer normas, si no hay diferencia entre el bien y el mal, estamos en el escepticismo. Aristóteles empezó su filosofía diciendo el hombre busca el bien. El filósofo del siglo XX, todos los grandes, hasta Heidegger, Foucault y tantos otros dicen, empiezan con el principio, no sabemos. El que dice algo, afirma algo, está equivocado. No sabemos. Están en el siglo del escepticismo. El siglo donde entonces aparece evidentemente la crisis de los valores. Igual en la ciencia, con Einstein, que formula a comienzos del siglo la teoría de relatividad, en la ciencia, en la filosofía, el relativismo, porque no hay verdad, no hay bien. Si entramos en un mundo de relativismo, un mundo súper problemático que nosotros hemos heredado en el siglo XXI y seguimos viviendo en este mundo. Pero hay intentos para resolver este problema. Entonces aparecen varias tendencias. Una primera tendencia viene de siglos atrás, la filosofía utilitarista, que tiene su origen en el filósofo inglés Bentham y posteriormente más desarrollado por John Stuart Mill, ingleses, que él dice, bueno, la razón no es tan importante, además los animales también tienen razón. ¿Qué define el hombre? El placer y el dolor.
El hombre busca el placer, la satisfacción y trata de evitar el dolor. Esa filosofía surgió cuando surgió las ciencias económicas, la economía. El principio de la economía es la utilidad. El economista busca la utilidad, el desarrollo económico material para el hombre. Esta filosofía asume este tema de la utilidad en función del máximo placer posible. Y dos, a veces es necesario sacrificar algo para tener un mayor placer. Entonces ellos dicen, hay que buscar el mayor placer posible para la mayor cantidad de gente posible. La pregunta es, ¿quién puede calcular esto? El placer no es un principio, no es algo racional. Pero es una filosofía que hoy en día mucha gente aplica inconscientemente. El hombre busca su bien y sabe para su bien necesita de vez en cuando ceder algo o hay que hacer un pequeño sacrificio. Por ejemplo, hay que llevar un regalito al decano para que renueve mi contrato el próximo ciclo. Ese es hay que hacer un pequeño sacrificio para... Y es en todas las empresas, en todas las instituciones. Puede ser un gesto sincero de reconocimiento, agradecimiento, puede ser. Depende de la persona, de su intención. Pero puede ser también un interés. Esta filosofía se aplica mucho en nuestro mundo. Aunque no tiene grandes pensadores, pero existe. En segundo lugar, otra filosofía que tiene mucha influencia viene del filósofos alemanes Otto Appel y más conocido Jürgen Habermas, y en Estados Unidos Rawls, pero él bajo con otros procedimientos, pero en el fondo hablan lo mismo, que es el consenso. Hay una crisis de valores, ¿cómo lo vamos a resolver? No podemos fundamentar la ética. ¿Cómo vamos a fundamentar la ética? Porque para ellos Dios ya no existe. Nietzsche dijo, Dios murió. Y si Dios no existe, ¿cómo se va a fundamentar? ¿Quién puede dar norma a otro? ¿Quién es más que el otro? Nadie, todos somos iguales. Y nadie puede mandar a nadie. Ello es un gran problema. Entonces Habermas dice, y Otto Appel, vamos a conversar. Y sobre la cosa que nos ponemos de acuerdo, lo vamos a considerar como normas. Pero en cuántas cosas el hombre se pone de acuerdo. Lo que más existe es el desacuerdo. Y por eso se llama la ética de las mínimas. Porque hay muy pocos acuerdos. Entonces, esos pequeños acuerdos son los acuerdos que deben dirigir el mundo. El problema también es cuál es el criterio de los acuerdos. Ese es un principio que viene de siglos atrás, que ya usó Hobbes, Locke, Rousseau, y han seguido utilizando durante toda la historia el contrato social. Los seres humanos deben vivir en una sociedad. ¿Cómo vamos a vivir e entendernos? Vamos a hacer un contrato. Lo que se debe respetar, lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer, el contrato. ¿Pero ese contrato es correcto? El contrato en general es producto del que tiene más poder. Él le impone el contrato. El Congreso, que tiene todo el poder, impone las leyes. Si la gente está de acuerdo o no está de acuerdo, imponen las leyes. Son los contratos de la sociedad. Que es también
un intento que ha tenido mucho éxito, muchos seguidores, pero se queda a nivel del problema de un contrato. Un contrato no necesariamente es el bien. Aristóteles dijo hay que buscar el bien, independientemente de tus intereses o de las personas, y no un arreglo que favorece a unos más que a otros. No hay interés por la justicia. Y hoy estamos tocando un segundo corriente, que no es una corriente, pero está en muchas filosofías presentes, los derechos humanos. Cuando fracasó la experiencia soviética del comunismo, donde se hizo un cambio de estructuras, se pensaba vamos a cambiar las estructuras y la sociedad va a mejorar, es decir, eliminar la propiedad privada, solo la propiedad del Estado. Esta experiencia fracasó. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y dijeron, vamos a regresar los derechos humanos. Pero ese derecho humano, Revolución Francesa, los están interpretando hoy en día no en su sentido original, sino en el sentido de la filosofía actual, que es la filosofía de Nietzsche, individualista. Toda la corriente de los derechos humanos hoy en día es individualista. Mis derechos, pero no mis obligaciones. Y si uno lee los documentos de las Naciones Unidas sobre los derechos, las obligaciones tienen solo un parágrafo. Y páginas y páginas sobre los derechos de cada uno, que es el problema actual de la crisis de valores. Entonces, cada vez hay más gente que exige sus derechos. Derecho del matrimonio sexual, derecho de eutanasia, derecho del aborto, derecho de una pequeña tribu, no sé dónde, de 500 personas, otro pequeño grupo que pide también sus derechos. Entonces, cada vez vivimos en una sociedad más conflictiva. Ya no se piensa en el bien de todos, sino en los derechos de cada uno. Y esas sociedades se vuelven cada vez más conflictivas. No se piensa en el bien social. Hay muchos que están allá en la pobreza, no le interesa a nadie, porque no es mi interés. Yo tengo mi derecho, no me interesa a los demás. Es decir, el problema de los derechos humanos, creo que ya lo di, el ejemplo de la vez anterior, uno de los terroristas que fue condenado por los jueces sin rostro va a San José, lo liberan y el Estado peruano debe pagar no sé cuánto porque no hicieron el juicio como debe ser. Si no toman en cuenta el gran problema económico y social que hizo el hombre, si no ven el individuo, el derecho del individuo. Hay una mala interpretación de los derechos humanos. El derecho humano aparece en muchas filosofías porque todo el mundo habla de los derechos humanos. Entonces, aparte de la filosofía utilitarista, la filosofía del consenso, tenemos una tercera filosofía de muchísima influencia en Estados Unidos y también presente en otros países, la filosofía analítica, también llamada materialista, pragmática, naturalista, etc. Es una filosofía que parte del principio que la ciencia decide todo. En la medida que avanzan las ciencias naturales, como la biología, ya sabemos cómo debe ser el hombre. El hombre debe tenerse a lo que dice la biología, a lo que dice la sociología, la economía. La ciencia social más importante hoy día es la economía. Entonces hay que actuar de acuerdo a lo que dice la economía. Ya ustedes dan cuenta de la enorme problemática de esta decisión. Si el mundo está dominado por grandes potencias, por empresas multinacionales, manda la economía de ellos, la economía que les conviene a ellos. Entonces vemos
cada vez más desocupación. Las empresas multinacionales exigen cada vez más gente especializada, de alta calificación, y cada vez más hay grupos humanos que quedan fuera de este mundo económico. Se está desarrollando en Japón ya los robots. Los robots van a manejar fábricas enteras. Por ejemplo, para construcción de carros, un robot, varios robots hacen todo. Y la ventaja del robot es que no tiene sindicato, trabaja 24 horas, no come, no bebe, no protesta y no cobra sueldo, entonces es el mejor trabajador. Pero ustedes ya se imaginan, es el mejor desde el punto de vista económico, porque baja el precio del producto. En Europa se paga mínimo 1.500 euros al mes por un trabajador, hasta 2.000 euros. En Estados Unidos por allá. Entonces, si pueden poner un robot, la diferencia es enorme. Entonces, esta filosofía analítica es netamente materialista y se define todo. Por ejemplo, la ciencia médica demuestra que se puede hacer aborto, no hay ningún problema, entonces se hace aborto, porque la ciencia dice que es posible. No se hace mayor cuestionamiento. Es decir, eso trae muchas consecuencias, que todo depende de lo que dice la ciencia, el aspecto netamente material. Ya no toma en cuenta los valores. El conocimiento de los valores es un conocimiento filosófico, la justicia, el amor. Entonces, frente a esta situación, hay filósofos que retoman la filosofía de Aristóteles, se inspiran en Aristóteles, otros como el francés Luc Ferry, que dice que tenemos que retomar la idea básica del cristianismo, que es el amor. En parte Aristóteles, porque el hombre debe buscar el bien, los valores que se expresan en las virtudes, que son los valores, la justicia, etc. Pero la justicia no puede ser justicia si no hay amor, porque la justicia se vuelve unilateral, egoísta, individualista, que es el pensamiento de Nietzsche, el individualismo, si no hay amor. Porque el amor es la voluntad de buscar el bien de todos, la voluntad del bien del otro. Entonces, la justicia no solamente es individual, la mía, sino también es social, es distributiva. Pero para tener esta mentalidad se necesita el amor. El amor significa buscar el bien del otro. La voluntad para hacer el bien del otro es el amor. Y no se va a realizar la justicia si no hay una presencia del amor. En segundo lugar, se vuelve a recuperar la idea de la familia. Lo vemos en la Iglesia Católica, en las iglesias evangélicas y en otros filósofos que hablan de la importancia de la familia, porque en la familia es el único lugar donde se aprende los valores. Aristóteles dijo: los valores son por la razón, la voluntad, las emociones, pero principalmente los adquirimos por imitación. El hombre siempre imita. El ejemplo es fundamental. Entonces el niño recién nacido, el pequeño niño, imita a sus padres, a sus familiares. Imita comportamientos, ideas, aprende. Existe, como dicen los psicoanalistas, una dialéctica entre el amor y el odio. El niño quiere todo para él, pero le enseñan que también hay otros y que debe compartir, distribuir, convivir. En la familia la persona aprende a convivir, a vivir con otros. El niño ve que su mamá lo quiere, su papá también, pero observa que su papá también quiere a su mamá, y su mamá a su papá, eso no le gusta,
porque los papás son para él solo, el odio. Los otros hermanos también reciben de su padre cosas, el odio. Entonces la educación es la dialéctica del odio y el amor. Si la función del amor es fundamental en la educación, en la formación de la persona, eso solo se recibe en la familia. En la universidad, en el colegio, también se encuentra con otras personas, surgen también amistades que son importantes para el desarrollo de la persona, porque en las amistades se viven los valores. Pero la universidad es principalmente un centro de transmitir conocimientos. El profesor al alumno, de la razón a la razón. Y la universidad puede reforzar, ampliar lo que ha recibido en la familia, o lo puede disminuir, pero de todos modos no puede reemplazar a la familia. El profesor no puede empezar a educar, necesita exigir, pero no puede educar. Entonces vemos la importancia del ejemplo, la familia. En la universidad también el ejemplo del profesor, la autoridad es importante, porque todo el mundo imita. Vemos en Estados Unidos una niña que entra en una escuela con una arma y mata a varios de sus amiguitos. ¿Dónde ha aprendido eso? En la televisión. Todas las películas de violencia, una persona que no tiene criterio, menor de edad, imita y piensa que es normal. Es decir, el mal o el buen ejemplo tiene una influencia enorme en la sociedad. Y así llegamos a los líderes de la sociedad. Los líderes de la sociedad son, en primer lugar, los políticos, ministros, congresistas, poder judicial, fiscalía de la nación, son los grandes líderes, y también los líderes económicos, industriales, etc. Ellos tienen una enorme influencia en la sociedad por lo que hacen. Una vez tomé un taxi hablando de un robo. El taxista me dijo, si este ministro puede hacerlo, ¿por qué no yo? Él robó un montón de plata, no pasa nada. Pero él puede hacerlo, pero yo no. Yo soy pobre, no tengo nada. Si no hay valores. Y se pierde por los valores, por los malos ejemplos. Sí, hay una serie de condiciones, la familia, la escuela, los líderes de la nación, que influyen en el comportamiento humano muy fuerte por los valores. Me invitaron un día a una conferencia de una reunión de una empresa en Lima, no me acuerdo el nombre, y invitaba a un famoso conferencista, y él dijo, en toda América Latina, en el siglo XX, solo había 3 presidentes que no eran corruptos. Entonces la corrupción es general, dice. ¿Qué podemos hacer? Él dice, la única solución está que no haya reelección. La democracia, no hay reelección. Cambiar sistema democrático, elecciones. La pregunta es, ¿esa es la solución? Hay elección y pueden elegir otro corrupto. Y otro corrupto, no cambia nada. El problema de la sociedad no es el sistema democrático. El sistema democrático no resuelve el problema de la ética. El sistema democrático es un sistema de organización, no es un sistema de valores, no es un sistema de formación de personas con valores. En la democracia hay mucha corrupción. La única manera de cambiar la sociedad es la enseñanza, la educación en valores, por todos los medios. Lo que hoy en día es muy difícil, porque no hay cursos de ética en los colegios. En la mayoría de universidades no hay. En los medios de comunicación
hay muy pocos ejemplos de ética, pero el problema fundamental de la sociedad actual es la ética. Muchas gracias. Señor decano, buenas noches. Ya que estamos usted, como dice, en una crisis de valores, ¿cuál sería una solución exacta aparte sobre el liberalismo antiguo, que antes era las leyes, cada uno hacía como debida a la ley y no era tanto la crisis de valores? Pero actualmente, ¿cómo sería una solución a esto? Como he señalado, hay muchos factores, pero la principal es la formación de la conciencia de la persona. Por ejemplo, la religión. El hombre creyente cree en Dios. El que cree en Dios tiene una conciencia de la existencia de Dios y se siente obligado a actuar éticamente, moralmente. Entonces, la religión ayuda a la formación ética de la conciencia. Pero aparte de la religión, como he señalado, la familia, pero la familia también está en crisis. Hay familias que caminan muy bien, pero otras familias no. Hay divorcios, hay separaciones. El colegio, las escuelas, pero como he dicho, los gobiernos no se preocupan para la enseñanza de la ética. Tampoco no hay ninguna preocupación en los medios de comunicación, principalmente la televisión, de cuidar los programas. Las películas de Hollywood, hay muy buenas, pero hay muchas que son de lo peor para promover los problemas de la sociedad. Las autoridades de los países, permanentemente vemos que todas las autoridades son cuestionadas, todas, no queda casi ninguno que no tiene cuestionamiento. Entonces, todo es un montón de factores. La persona que es consciente debe hacer el esfuerzo de vivir de acuerdo a las normas, buscando el bien, cada uno personalmente. De esta manera contribuye al cambio de la sociedad y tratar de convencer a las otras personas con quien se encuentra de hacer lo mismo. Y si la ética es, en primer lugar, una decisión personal de cada uno, no depende de las estructuras, depende de la decisión de cada uno de nosotros. Buenas noches. Me parece sugerente la conferencia y me remite a dos puntos centrales que tienen que ver con la posmodernidad. Creo que era el tema que se tenía que abordar obviamente ahora, ¿no? Entonces me hace pensar en dos aspectos centrales, remitiéndome a las reflexiones que nos trae Habermas y también Berman. Quería preguntarle qué le parece lo que plantea Berman: todos los sólidos se desvanecen en el aire, pensando justamente en este tema y asunto de los valores. Y otro que lo asocio también por este mismo punto con las reflexiones frescas siempre que nos hace Turain, ¿no? Que justamente él piensa en una apuesta postmoderna que vuelva a repensar en el hombre, pero en la subjetividad humana, y en esa búsqueda permanente y constante y de desafío por reencontrar tal vez la sociedad utópica, pero justamente la sociedad de los valores, ¿no? La sociedad de la apuesta individual, pero que a la vez también es colectiva. Entonces me interesa un poco cómo usted podría articular este pensamiento de estos dos, si bien sociólogos, pero también grandes filósofos. Y el otro, estimo que la ética va más allá también de la religión, ¿no? Porque más allá de cualquier credo, creo que lo importante es que el hombre tenga una apuesta por el bien, por lo mismo de que si su ideal de pensamiento es la justicia, ¿no es cierto?, el bien común, entonces creo que eso tiene que trasunta fundamentalmente también cualquier credo. Para un ateo es imposible fundamentar una ética. Entonces, he explicado los intentos más importantes: la filosofía analítica, el consenso de Habermas y la filosofía de la utilidad son los que dominan en este momento en el mundo
no creyente. El problema está en dónde están los valores. El problema está en que el conocimiento que predomina en el mundo actual es el conocimiento científico. El conocimiento científico es la comprobación material, es la observación de la materia por medio de un microscopio o cualquier otro instrumento. La observación de la materia es una observación cuantitativa, mientras que los valores son objetos cualitativos, no son materiales, no se puede observar. El bien, la justicia, el amor, ¿dónde están? Están dentro de la persona. La persona lo puede encontrar dentro de sí mismo, esos valores, y entender esos valores como exigencias que él puede vivir. Pero la persona humana hoy en día vive bajo la presión de muchos otros factores en la sociedad que no son antivalores. Leen de libros, televisión, el comportamiento de los líderes políticos, lo que uno ve en la vida diaria, asaltos, robos, todos son antivalores externos al hombre, pero presionan sobre el hombre. Y le hacen dudar de los valores que están dentro del mismo. Entonces, si uno tiene un pensamiento materialista, nunca va a elaborar una ética. Se quedaría a nivel del pensamiento materialista de las ciencias, y de eso nunca va a salir una sociedad que va a cambiar, no va a cambiar nada. Si la materia define todo, con la materia no hay valores. La utopía no existe, la utopía no es ética, la utopía es hablar de lo que no está. Se va a buscar lo que no está, pero no, lo que no está no se va a encontrar nunca porque no está. El hombre tiene que reconocer sus valores dentro del mismo y vivir de acuerdo a esos valores. Sí, como usted dice, un cierto subjetivismo, en el sentido positivo de la palabra, el hombre que reflexiona sobre sí mismo. Es el hombre que no se deja llevar solamente por todo lo que dicen los demás, por todo lo que ve, lo que observa, por las presiones que recibe. No, es un hombre que evalúa lo que escucha, lo que ve, de acuerdo a sus criterios, de acuerdo a sus valores. Si le conviene o no conviene, si conviene o no conviene a la sociedad, a los demás. Por ejemplo, todos los nietzscheanos o seguidores de Nietzsche están en contra de los valores. Pero el día que alguien les asalta, van a reclamar. ¿Por qué van a reclamar? Si los valores no existen. Pero cuando duele a él, sí reclama valores, quiere que al asaltante le mandan presa. ¿Por qué le mandar presa? No hay valores, no hay normas. Se contradicen. Padre, buenas noches. Hace algunos años, cuando presidió usted a FACON, se publicó unas investigaciones y en la introducción usted dice que cita un artículo que había leído en el extranjero y decía de que en esta crisis financiero-económica, ¿no? Con la visión de un banquero, ese señor decía que los pobres, como no tenían nada que perder, bueno, pues no sufrían, y que los ricos con un poquito de sacrificio iban a mantener el mundo igual que siempre, pero quien sí tenía que matarse trabajando era la clase media, ¿no? Eso persiste, padre. Y por último, lo segundo, ¿se puede hablar de utopía razonable? Gracias. Bueno, el problema financiero y económico no ha terminado, ¿no? El comunismo fracasó, pero el liberalismo está cojeando. Por eso se llama del neoliberalismo. Es un liberalismo que ya se fue netamente por el camino de la economía, donde predomina esos criterios
que has expuesto. En el año 2008 era crisis económica, 2010 o 11 el financiera. Bien, países de Europa están haciendo austeridad, porque ya terminaron los años de oro de antes. Estados Unidos ha hecho... Si uno viaja por Estados Unidos no es lo mismo de antes. Los Ángeles era la sociedad más rica, donde no había nadie que tenía desocupación, ahora es una ciudad pobre. China acaba de devaluar su dinero, entonces el problema no ha terminado. El dólar volvió a subir, lo perjudica la economía peruana. Entonces el problema no ha terminado. El Papa permanentemente reclama contra ese sistema injusto mundial, pero ahora no hay nadie que tiene una propuesta de solución. No existe una utopía positiva. Existen ideales, existen valores, pero no existen utopías. La utopía es lo que, como dice la misma palabra, lo que está fuera del lugar. No existe. Entonces yo no voy a buscar algo que no existe. Siempre tengo que buscar algo que es posible. Se lucha por algo que es posible. Y lo posible son los valores, los ideales. Hasta el mismo Nietzsche, que declara la voluntad de poder, reconoce que para el hombre sí, para el individuo sí, hay un sentido. Su propio individualismo. Y existen valores, pero solo para él. Porque para ser él da ejemplos, un gran artista, hay que aplicar en tu vida sacrificios, estudios, prácticas, para llegar a ser un gran artista. Para ser un gran científico hay que sacrificar muchas horas de investigación, de lectura, de laboratorio. Nietzsche menciona todo esto, pero siempre lo ve desde el punto de vista individualista. Pero ya se ve que el hombre no puede vivir sin valores, que el hombre no puede vivir sin sacrificio, que el hombre no puede lograr su bien sin un gran esfuerzo. Hasta el mismo Nietzsche lo reconoce, pero siempre en un sentido individualista. ¿De dónde él encuentra los valores? ¿De dónde? Hay muchos que dicen, sin valores, sin ética, las sociedades serán un caos. Es evidente. Por eso recurren de nuevo a los derechos humanos, para que haya algo de orden, de respeto, de funcionamiento. Hay que comparar una persona que no roba, no asalta, no mata, no es lo mismo como un asesino, un ladrón, no es lo mismo. Cada uno puede comprobar este hecho. Entonces la ética existe. La ética tiene sus ventajas. La ética es positiva. La otra actitud es totalmente negativa, destruye la sociedad, destruye al hombre. Si la persona que no quiere vivir de acuerdo a la ética es una persona que quiere destruir la sociedad. Padre, buenas noches. Hablando de ética y moral, podemos decir que la ética viene del interior del individuo, ¿no? ¿La ética reflexiona la moral? ¿La moral está impuesta por la sociedad? ¿No? ¿Qué diferencia podemos tener entre la ética y la moral? La ética es individual, la moral es colectiva. Ahora, esta situación, digamos, con todos estos episodios penosos que han pasado en nuestros países, donde problemas éticos, problemas de corrupción, y lo más complejo, obviamente, son estos problemas de ética, cómo es que están inmiscuidos en, bueno, por decirlo, en el poder legislativo, ¿no? Que justo representantes de comisiones de ética enfrascados en problemas éticos, ¿no? O por irnos un poco más lejos, de la Policía Nacional, creo que un inspector de la Policía Nacional que es encargado por el buen comportamiento del personal policial, metido en un problema de corrupción también.
¿Es posible poder enmendar toda esta problemática en nuestro país? Con esta crisis tan compleja, ¿no? Se usa dos términos, ética y moral. Un poco cada una tiene su manera, pero en general la moral es comprobar el comportamiento del hombre, cómo se comporta. Y la ética es la pregunta, ¿cómo debe comportarse? Si la ética puede cuestionar a la moral. El segundo tema es muy interesante de los comités de ética. Como hay crisis de valores, en todas las empresas, en los ministerios, en las asociaciones forman un comité de ética. La palabra no tiene sentido. Porque comité de ética y ponen normas como uno debe comportarse. La ética es una decisión personal de la persona para actuar éticamente. Y la persona que no tiene esa decisión, que no quiere actuar éticamente, no va a cumplir con las normas. Aparecen normas, entonces tendría que poner normas en la empresa, pero no comité de ética, porque un comité de ética no existe. La ética es una actitud personal que brota de la libertad de la persona de actuar éticamente. Y no, como viene con una norma, dicen cumple la norma. Por eso lo que dice el Señor tiene razón, dice en la policía, el que preside el comité de ética no tiene nada de ética. Sí, porque el comité de ética no tiene sentido. Él preside un comité de normas. Lo cumplen, no lo cumplen. Si ven que no lo cumplen, sancionan. Pero no hay la convicción de vivir las normas o cumplir con las normas. No hay la ética. Buenas noches. ¿Usted cree que la democracia ha sido como un tema utilitario para la mayoría de varios políticos en el sistema de liberarse de muchas críticas? La democracia corre este riesgo. La democracia es un sistema, una estructura que dice separación de los tres poderes. En segundo lugar, elecciones libres. En tercer lugar, economía de mercado. Esas son las estructuras de la sociedad. No tiene nada que ver con la ética. Son posibilidades de la ética o posibilidades de la no ética. Es un hormigón, pero no garantiza la relación entre las personas. Las verdaderas relaciones entre las personas, la única verdadera relación entre las personas son los valores y la ética. Por ejemplo, un matrimonio no es posible si no hay una decisión ética. La gente hoy día piensa, estoy enamorado, ya me voy a casar. Están enamorados. El enamoramiento dura 2 años y después se acabó. Después viene el amor espiritual, la decisión de buscar el bien de la otra persona. Y si eso no es mutuo, si hombre y mujer no viven valores, el matrimonio no va a funcionar. Es decir, igual el sistema democrático es una estructura, el matrimonio es estructura, pero si las personas que forman parte no buscan los valores, no van a poder establecer verdaderas relaciones humanas. Porque las verdaderas relaciones humanas solo son posibles a partir de los valores, a partir de la ética. Cuando hay valores, puedo confiar en la otra persona. Cuando no hay valores, no puedo confiar. Entonces, en la sociedad miente, se inventa, se engaña, no hay valores. Si no hay valor, no hay relación humana. Igual en la amistad, entre amigos no es posible la amistad si no hay la decisión de vivir los valores. El antiguo político, filósofo romano Cicerón dijo, idem vele, idem nolere, querer lo mismo y rechazar lo mismo. Sí, tener los mismos valores.
significa buscar el bien del otro. El hombre tiene que buscar el bien de la mujer y la mujer tiene que buscar el bien del hombre. Por ambas partes debe haber la entrega, la voluntad de buscar el bien mutuo. Si no existe eso, no puede funcionar. No es suficiente decir, estoy enamorado. El enamoramiento es una emoción pasajera. Es importante como inicio, pero no es lo decisivo. Un fuerte aplauso para nuestro decano, por favor. La asociación le va a hacer un pequeño presente, padre, agradeciéndole, y nos sentimos orgullosos de que siempre nos esté apoyando. Adelante, David. Pero no como el presente que dijo.